Regresamos a nuestro foro, a nuestra cumbre sobre Colombia navegando hacia su puerto de destino en medio de la coyuntura global de la era Trump. Y este panel lo queremos desarrollar alrededor de esos desafíos, de esas oportunidades, de esas amenazas también en lo que tiene que ver con el tema económico, con el tema social, con el tema político, con el tema que tiene que ver también con las finanzas públicas. Tenemos aquí a unos invitados de lujo, tenemos a María Victoria, que es la directora de la Fundación Ideas para la Paz, que siempre nos ha acompañado en este tipo de eventos. También está con nosotros Luis Fernando Mejía, que es el director de Fedesarrollo, y se encuentra además con nosotros Jorge Hernando Pedraza, que es hoy el presidente de la Cámara Colombiana de Energía, pero también ha tenido cargos que tienen que ver con las relaciones diplomáticas como secretario general de la Comunidad Andina. Queremos con ellos empezar a desarrollar ideas que hemos encontrado ya previamente en las intervenciones anteriores, que han sido muy interesantes. Y yo quería empezar preguntándole a María Victoria Llorente, ¿qué implicaría para todo lo que es este nuevo y complejo panorama, pensando en que evidentemente tenemos que, como colombianos, ser inteligentes, ser responsables y pensar en esa relación de largo plazo? ¿Cuál ve usted que es el primer efecto de ese cambio de visión política de la era Trump en relación con lo que está pasando en la región, esa manera en la que ahora se enfrenta la lucha antidrogas y se asume ya no como una guerra desde lo judicial, sino como una guerra desde lo militar? ¿Y eso qué implicaciones puede tener para nuestro país y cómo deberíamos comportarnos frente a esa situación, utilizando una política exterior que sea eficiente y que sea realmente provechosa para nosotros? ¿Cuántas horas tengo? No. Bueno, no, esa es la pregunta del millón. A ver, escuchando ahorita al profesor Cepeda, siempre tan lúcido, me parece que, digamos, el cambio es absolutamente evidente, que es decir, llevamos años hablando de la guerra contra las drogas, ahora sí llegó la guerra contra las drogas, y ahora sí. Y la guerra anterior, yo tengo una pequeña diferencia, porque la guerra anterior pues no era solamente un tema judicial, ahí estaba la policía, y la policía bien armada, y la policía, digamos, incluso los detractores de esa guerra hablaban sobre la militarización de la policía, producto de la guerra contra las drogas. Entonces, a mí me parece que estamos entrando en un terreno totalmente incierto, es decir, estas intervenciones en el Caribe, ¿realmente eso va a resolver el problema? Realmente en Colombia los militares están metidos en la guerra contra las drogas hace años, o sea, desde la era Bush, la doctora Marta Lucía le tocó. Entonces eso no es nuevo ni es garantía de que va a resolver el problema. Obviamente esto hace parte, digamos, de la política que ha venido desarrollando el presidente Trump hacia la región, que me parece que aún no hemos logrado como colombianos, y menos en este gobierno, y creo que la doctora Marta Lucía lo dijo en su intervención. Pues yo creo que sí tenemos que retornar a las épocas serias de la política internacional en Colombia. Aquí hemos sido realmente muy serios en el manejo de nuestras relaciones internacionales, y requiere que lo hagamos con mucha estrategia de cara a Estados Unidos. Yo realmente no veo que haya, digamos, todo ahorita es político. La desertificación es una herramienta política, no tiene nada que ver con que si estamos haciendo mejor o peor la tarea en Colombia. Obviamente este gobierno la ha hecho mal en términos de cultivos ilícitos y otros asuntos, pero eso al gobierno del presidente Duque lo certificaron y también le fue mal. Crecieron los cultivos ilícitos, creció la cantidad de cocaína, entonces esto es un tema político. Y todo se va a definir en mayo del año entrante, realmente, digamos, para dónde vamos a ir y cuál es el escenario
de nuestras relaciones internacionales y de nuestras relaciones con Estados Unidos, cuáles son las alianzas que debemos hacer, en fin, ahí hay un tema grandísimo, pero en este momento realmente estamos dependiendo de qué pasa en nuestras elecciones el año entrante, literal. Sí, y eso también es una opinión extendida. Tenemos no solamente el waiver en relación con la desertificación, pero ese waiver por detrás, aunque no lo dice, hay un tema político, y lo dice, el waiver habla de 10 meses para que el presidente Petro haga unos ajustes en relación con el tema de la política antidrogas y los resultados, pero esos 10 meses coinciden precisamente con lo que después el país tendrá que decir quién será su nuevo presidente. Pero ¿cómo garantizar que en esa campaña presidencial este tema sea central? Porque al final, cualquiera que sea el presidente tiene que enfrentar esa relación porque se va a acabar ese plazo y hay que plantear una postura de política de Estado, de relaciones internacionales frente a Estados Unidos. ¿Cómo debería ser para los candidatos esa postura y ese planteamiento que desde ya, como señales, debería enviársele al gobierno de Estados Unidos? Jorge Hernando. Gracias, Andrés. Primero, gracias por la invitación de la Casa Editorial Tiempo, de Marta Lucía, y compartir con todos ustedes este escenario me parece muy importante, pero usted me cambia el libreto, cosa que me gusta. Mire, esto está calculado, porque en 10 meses ya no estará el presidente actual, sino un nuevo presidente anunciado. Y en la agenda de los colombianos, poco les importa el waiver, poco les importa la desertificación. El tema más importante que hoy tenemos en la bandeja de prioridades y de afanes, de angustia de los colombianos es la seguridad. Por supuesto, de esto deriva la seguridad. Mientras haya narcotráfico, mientras haya bandas criminales, habrá inseguridad. Y otros temas, de tal forma que ya he de ver más bien en 9 meses a muchos muchachitos naciendo que le pongan waiver. Pero retrotrayéndonos un poco más, es que aquí hay que mirar un poco la historia que tenemos nosotros en los Estados Unidos. En 1918, Andrés, el presidente Marco Fidel Suárez hizo uso de un aforismo de mirar hacia el norte, ¿no? Maestro Ulloa era el especie polo, era observar hacia el norte. Ahora viene a colación la doctrina Monroe, que yo le daría la interpretación de lo que nosotros hemos hecho en el continente, es que somos el continente con más organismos de integración para responder a esa inquietud. La CAN es eso, Mercosur es eso, la Gran Colombia fue eso. América para los americanos desde la visión nuestra es diferente a la visión que tiene hoy Trump y la gente que eligió al presidente Trump. Al presidente Trump lo eligieron para defender ese norte de la gran nación y nosotros creíamos resistentemente desde la primera vez que estábamos votando era para elegir un presidente aquí, desde aquí. Y lógicamente que aquí concurren elementos vitales de la geopolítica mundial, donde por supuesto los intereses económicos están en juego. Por eso Colombia debe definir en su agenda y por supuesto con un nuevo gobierno un rápido replanteamiento para terminar y dar respuesta de cómo rehacer y una reacción inmediata de recomponer nuestras relaciones, porque además los Estados Unidos resulta ser nuestro primer socio comercial. Nosotros hoy tenemos el 30% de nuestra producción va a los Estados Unidos. Estamos exportando 16.000 billones de dólares. Somos el primer socio y nosotros necesitamos de los Estados Unidos, cosa que no ocurre al revés. El interés de allá para que es del 1%. Entonces hoy estamos poniendo en riesgo a nuestros manufactureros, a los textileros, a los productores del sector agroindustrial y a muchos otros, incluso commodities, porque desde luego una desertificación podría llegar a efectos posteriores con tantas necesidades, con este tema de la paz de la paz total. De tal forma que es una revisión que estaría incluso trasladándose en la campaña para que los candidatos o aspirantes presidenciales prioricen los temas y eso motive la decisión y Colombia elige a alguien que desde luego interprete la necesidad inmediata de lo que tenemos que hacer para enseguida replantear esas relaciones con los Estados Unidos, porque no solamente es el tema del apoyo al narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, no solamente es el tema de la seguridad, también es la cooperación internacional, también es la cooperación en tecnología, también es la cooperación para tener mejores capacidades, y no solamente de esta lucha, sino una recomposición social. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge Hernando. Y le paso la palabra a Luis Fernando para seguir en esa línea de conversación. ¿Cómo construir confianza en relación con lo que tiene que ver con los sectores económicos, con los sectores financieros en este escenario? Es un escenario complejo, un escenario en el que está cambiando todo, en el que la aproximación del presidente Trump hacia América Latina y en especial hacia la lucha contra las drogas es distinta. Ese es un escenario que no teníamos. Ahí cómo construimos confianza desde nuestra institucionalidad, pero también desde lo que viene en esa campaña presidencial, que es muy importante para enviar señales de que podemos tener una relación de largo plazo. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación, a ti, al tiempo, a la vicepresidenta Marta Lucía. Un saludo muy especial. Quiero también saludar a mis compañeros del panel, María Victoria, Jorge Hernán. Qué gusto estar con ustedes. Antes de contestar la pregunta, Andrés, yo quisiera dar una reflexión muy cortita que ya se ha dado a lo largo de la mañana sobre la política exterior de Colombia. Yo creo que hay dos elementos que caracterizan nuestra política exterior hoy en día. Uno es una política exterior reactiva, ¿no? Que en vez de tener una visión estratégica a largo plazo, realmente está respondiendo a los devenires de lo que están definiendo cada uno de los líderes de nuestros principales socios comerciales y diplomáticos. Caso específico, la respuesta del gobierno ante los Estados Unidos, en fin. Y yo creo que naturalmente desde el punto de vista estratégico tenemos que volver a una visión de largo plazo, como también lo mencionaba María Victoria, en donde volvamos a una verdadera política de Estado en términos de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales, no una política reactiva. Y doy un ejemplo muy particular. Fíjense, Chile hace más de 20 años firmó un tratado de libre comercio con China, cuando todavía no se pensaba la posibilidad de que el gigante asiático iba a tener esta determinación desde el punto de vista del tamaño y su influencia en el orden mundial. Los chilenos se adelantaron y dijeron este país va a tener un crecimiento muy grande y sin tener, digamos, ningún tipo de fricción en su relación con Estados Unidos, plantean una política de largo aliento que permite obtener beneficios, diversificar el comercio, sin tener, digamos, justamente las fricciones que hemos tenido con, por ejemplo, la reciente alineación de Colombia con China. Entonces, esa visión, digamos, de pasar de una política reactiva a una política estratégica de largo plazo es muy importante. Y el segundo elemento que creo que caracteriza la política exterior en Colombia hoy en día es que la ideología prima sobre el pragmatismo. Porque, claro, cualquier gobierno puede tener una inclinación ideológica que de alguna manera lo alinea más frente a ciertos líderes que comparten su visión ideológica, precisamente. Pero en general todos los gobiernos mantienen ese pragmatismo que les permite construir esas relaciones y profundizar esos lazos diplomáticos y comerciales. Y yo creo que hoy tenemos una cosa en donde la ideología está por encima del pragmatismo. Entonces yo creo que esos dos elementos deben corregirse, ojalá en lo que cierra este gobierno. Y ya que usted menciona, Andrés, lo de la campaña, va a ser importante que volvamos otra vez a esas visiones estratégicas en donde el pragmatismo y la visión de largo plazo pueden ser importantes en la definición de la política exterior. Ahora sí paso al tema económico y ya con esto cierro. Bueno, afortunadamente las decisiones de certificación con el waiver que introdujo el gobierno Trump no van a tener consecuencias inmediatas desde el punto de vista económico, porque, digamos, se hace el waiver en donde no hay decisiones desde el punto de vista arancelario, tampoco desde el punto de vista de cooperación financiera, tampoco lo que podría ser muy grave, ese veto que tendría Estados Unidos en las decisiones de préstamos en los organismos multilaterales. Entonces yo creo que estamos tranquilos por ahora, porque el gobierno Trump está pensando, por supuesto, como le mencionaba María Victoria, en el siguiente gobierno. Está poniendo un semáforo amarillo, una tarjeta amarilla al gobierno nacional, diciéndole usted tiene que mejorar la lucha contra el narcotráfico y luego esperando, pues por supuesto, quién va a quedar elegido para restablecer esa dinámica de cooperación y seguramente empezar a fijar metas concretas sobre qué se debe hacer en materia de lucha contra el narcotráfico. Entonces, en el corto plazo, yo creo que no tenemos preocupaciones, pero indudablemente esto tiene que ser, Andrés, un tema muy importante en la campaña. Los candidatos tienen que tener claro que si bien hoy no vamos a tener consecuencias económicas, si no se adoptan medidas correctivas, indudablemente el próximo año el país podría enfrentar sanciones mucho más duras en el frente económico. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Naturalmente podría afectar nuestra inversión extranjera directa, nuestro
socio comercial primordial que es Estados Unidos, es la fuente primordial de inversión extranjera directa en nuestro país. Puede afectar las exportaciones, que son cerca del 30% del total de Colombia a el mundo, nuestro principal socio comercial, floricultores, petróleo, café, en fin, una gran cantidad de empresarios que se podrían ver afectados. Y eso podría tener consecuencias además en una variable muy importante que es la tasa de cambio. Hemos tenido la fortuna este año de que nuestra moneda se ha apreciado un 10% frente al dólar por factores externos, factores internos, pero si hay noticias eventuales de una sanción económica producto de una desertificación ya en firme, sin waiver, pues eso podría empeorar las condiciones de la moneda y eso agravaría el problema fiscal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, no podemos, si se quiere, pensar que esta coyuntura del waiver no va a tener consecuencias porque los candidatos y candidatas deben tener muy claro que inmediatamente estén en el Palacio de Nariño el 7 de agosto del próximo año tendrán que tener un plan de choque para poder resolver estos grandes problemas que están identificados producto de la desertificación. Muy bien, y ahora voy a pasarle la palabra a Jorge Hernando y le voy a cambiar el libreto otra vez con un tema que es complejo, pero que yo creo que lo que hemos escuchado aquí previamente nos obliga a tocarlo. Estamos hablando de esa espera como de plazo en relación con lo que podría estar pensando Estados Unidos mientras se dan las elecciones, pero pueden pasar muchas cosas antes. Pueden pasar algo con Venezuela. Y lo de Venezuela está ahí y las señales son cada vez más evidentes y lo hemos escuchado. ¿Qué debería hacer Colombia en términos de pragmatismo de política exterior realmente para que eso que pueda o no pueda ocurrir con Venezuela, pero que ya está pasando, sea realmente algo sensato y responsable desde el tema de política exterior? ¿Cuál debe ser el lugar en el que Colombia debe pararse hoy frente a Venezuela y eventualmente ante alguna acción que se pueda presentar en ese país? 5 segundos de respuesta es hacer todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Es decir, no crear una condición de solidaridad sin causa o con causa con el gobierno venezolano, que es un gobierno además ilegítimo. Segundo, al contrario, nuestro gobierno, nuestro Estado debería mantener la línea de una lucha en comunicación con toda la operación y con toda la estrategia que hace los Estados Unidos, justamente por eso viene la desertificación, para acabar con ese flagelo no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque es que el narcotráfico no es algo situacional de Colombia, ni de Venezuela. Esto es ejercido hoy por unas multinacionales del crimen. Son organizaciones que están presentes hoy en 100 países del planeta, que tienen una enorme capacidad económica y financiera, que además han penetrado en otros segmentos como la minería ilegal y que han creado desestabilización en los gobiernos, trata de blancas, tráfico de armas, evasión de impuestos, en fin, de tal forma que el tema de Venezuela no es exclusivamente de Venezuela y Colombia tiene que hacer una revisión, porque si bien es cierto nuestra relación actual está atravesando por un momento de alta tensión, de complejidad, es una relación que debemos tener siempre inescindible, una relación absolutamente, indispensable para Colombia, y eso implica entonces unos mensajes muy claros en que Colombia debe estar en la línea indefectiblemente de luchar contra el flagelo del narcotráfico en todas sus expresiones, el segmento financiero que está permeando a toda la sociedad, esas economías, Luis Fernando, que probablemente están afectando también la apreciación del dólar, porque hay mucho circulante en muchos lugares del país y eso tiene que reflejarse también en las estadísticas económicas, de por qué baja el dólar, por qué hay tanto dinero suelto en la calle. Y yo creo que esta experiencia tiene un espejo, que es el espejo de hace 30 años. Si el Plan Colombia no hubiese llegado cuando llega el presidente Andrés Pastrana al país, creería que este podría haber sido un Estado fallido en lista de espera para que nuestra democracia y por supuesto la institucionalidad se hubiera depredado del todo. De tal que tenemos un reto muy grande y eso es un reto de sociedad, más allá de una expresión insular de un gobernante que en circunstancias de agresividad quiere crear un ambiente electoral porque es de conveniencia para sus intereses. Aquí por encima de ello está el gran interés de la nación y no podemos, yo creo que el profesor Ulloa alcanzó a tocar el tema, es que el tiempo no le dio, pero creo que usted iba a terminar seguramente el remate de no podemos crear condiciones que desde los Estados Unidos le den protagonismo al populismo aquí para
para querer prolongarse en el poder, creándole un daño enorme a la nación colombiana. Esto, dicho de otra manera, es distinto es la desertificación individual al presidente que la desertificación hacia todos los colombianos, que creo que estamos en una ruta totalmente distinta en su infinita mayoría. María Victoria, usted que desde la Fundación han hecho esos estudios muy juiciosos en relación con temas de fenómenos de violencia, pero atravesados por ese combustible permanente de lo que significa el narcotráfico y esa relación del narcotráfico en las fronteras, Colombia y Venezuela, ¿cuál cree usted que debería ser la postura que debe asumir Colombia frente a Venezuela en esta circunstancia con lo que está ocurriendo en esa política nueva de Estados Unidos frente a el cartel de los soles y la lucha contra el narcotráfico? Sí, a ver, a mí me parece que, digamos, para Colombia esa es la frontera más complicada que tenemos realmente, y no es de ahora, sino de décadas. O sea, ahí hay una cuestión muy compleja porque, digamos, haber hecho lo que hemos hecho en el pasado de cerrar todas las posibilidades de diálogo con el régimen autoritario, todo lo que digan que es correcto, pero pues no tener relaciones, haber cerrado relaciones con ellos tampoco fue la solución, porque de todas maneras nosotros tenemos una situación muy particular y que no es solamente el narcotráfico, sino es el ELN, ¿sí? Y allá tenemos una guerrilla que ya es binacional, es una guerrilla que de este lado opera como guerrilla y del otro lado opera como un grupo paramilitar. Entonces, ahí tenemos, digamos, una situación en una frontera, digamos, si Colombia tiene un problema grave hoy en día, e históricamente, es que no logra controlar las fronteras. Si ustedes miran el mapa, por supuesto, tenemos problemas digamos, en el norte, no sé, pero en las fronteras para nosotros es realmente un tema estratégico que no hemos logrado controlar. Yo realmente creo que, digamos, si viendo como un ejemplo interesante que habría sido pues una posibilidad para este gobierno, entre otras por la afinidad ideológica, pues me parece que el presidente Boric ha tenido, digamos, una postura mucho más clara frente al tema, pero pues es que no comparte la frontera que compartimos con Venezuela. ¿Cómo se puede? A mí me parece que esa es como la pregunta del millón, y sobre todo teniendo a Estados Unidos en esta situación cada vez más agresiva frente a la región. O sea, cualquier disparo que se vaya para donde no es, Dios sabe esto, dónde termina. Entonces, yo realmente creo que, y me parece que quiero como retomar algo que mencionó tal vez Luis Fernando, y es que aquí el problema que tenemos es que el problema no es solamente que tenemos un presidente acá ideologizado, sino que tenemos un presidente en Estados Unidos que está cambiando o que ya cambió las reglas del juego para el mundo, para todo el mundo. Y nosotros con añoranza seguimos pensando en la posibilidad de esa relación estratégica, que además de todo era bipartidista, que tenía el fundamento del bipartidismo en Estados Unidos, era casi que se mantuvo como una lógica de acuerdo bipartidista de esta relación estratégica Colombia-Estados Unidos, y eso ya no está ahí. Entonces, ¿cuáles son la nueva partitura de las relaciones internacionales? Me parece que eso está por escribirse. Yo no soy experta en relaciones internacionales, aquí hay otros que saben mucho, por allá está María Claudia, que sabe más que yo de esto, la propia vicepresidenta. Entonces, pero sí me parece que y me parece que en Colombia, y en medio de la refriega política en la que estamos, hay como esa ilusión de que podemos volver allá a ese lugar, de que por ejemplo se habla de Plan Colombia
2.0, olvídense que eso va a pasar, no va a haber Plan Colombia 2.0. Yo creo que aquí nos llegó el momento, incluso por toda la situación no solamente del hemisferio, sino del mundo, realmente nos llegó un poco el momento a Colombia de asumirnos. Y creo que estamos en un momento muy diferente a cuando se lanzó el Plan Colombia. Es que en el momento del Plan Colombia, Colombia era un país considerado como un estado fallido, estábamos en otra situación. Entonces yo creo que aquí nos toca, entonces, y dentro de las campañas políticas empiezan otra vez a decir, otra vez centramos el problema, primero que el problema es el narcotráfico. Para mí el narcotráfico es una consecuencia y no el problema en sí mismo, que tenemos que atenderlo, y es una consecuencia de una situación de descontrol territorial que no es de ahorita. Si uno mira las zonas donde está la coca hoy en día, son más o menos las mismas zonas que teníamos cuando hace 25 años dijimos que se dijo en el gobierno que el Putumayo no iba a tener cultivos de coca en 3 meses. Eso de los 3 meses, como que les gusta a todos decir que en 3 meses se resuelven esos problemas, y hoy en día Putumayo lo tenemos igual. Entonces, ahí tenemos un tema estructural. La doctora Marta Lucía lo mencionó acá y lo dijo: si esto no se aborda también con una visión de desarrollo regional y rural. Mire, con esto ya no hablo más, pero mire, por cada dólar que se invirtió en el Plan Colombia para la erradicación, por cada dólar que se invirtió en el Plan Colombia para desarrollo rural, se invirtieron $10 en erradicación. Por cada hectárea erradicada con aspersión que se hizo en ese momento, volvían y aparecían 30 hectáreas más, se volvían a aparecer. Entonces, yo creo que ahorita volver a pensar que es que lo que pasa es que si volvemos a asperjar, primero que está muy difícil volver a asperjar, eso no es un tema que lo resolvemos, el gobierno Duque lo intentó los 4 años, no está tan fácil. Además de todo, si no tenemos la ayuda de Estados Unidos, o sea, la aspersión la hacíamos en este país financiada con la plata de los Estados Unidos, la gasolina era con la plata era de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una base de realidad de cuáles son las condiciones hoy en día. Agradezcamos lo que se hizo en el pasado, pero tenemos que pararnos en la realidad del entorno internacional, de las capacidades que tenemos en Colombia hoy en día, que son muy distintas y muy superiores a las que teníamos en el pasado, hace 25 años, y tenemos que dejar de pensar con pensamiento mágico, porque en realidad la expresión es es una herramienta, pero todo lo demás que hay que hacer para verdaderamente cambiar las condiciones en esos territorios que una y otra vez vuelven a caer, y no solamente en la coca, en la minería ilegal, esto es un tema mucho más grueso de transformación territorial y por supuesto de seguridad. Eso no se hace sin seguridad. Muy bien, Luis Fernando, y un poco utilizando esa palabra que mencionaba María Victoria, de cómo nos comportamos en ese cambio de partitura, porque ese es un cambio de partitura general, cómo nos ubicamos ahí, qué tipo de cosas deberíamos hacer también para tratar de mantener a Colombia con ese atractivo en lo económico, en lo político, para ser un socio de largo plazo para Estados Unidos. Ya pensando en el tipo de propuestas que deberíamos plantearnos y discutir para que en ese cambio de partitura de todas maneras mantengamos ese atractivo, Luis Fernando. Yo te diría, Andrés, que lo plantearía
poco más general en términos, digamos, de elementos que debería, o herramientas que debería utilizar el país, o estrategias que debería aplicar para ser un socio confiable no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de socios comerciales y para nuevos socios comerciales. Y vuelvo al punto anterior, en términos de la necesidad de que Colombia continúe profundizando a través de una visión de largo plazo relaciones diplomáticas y comerciales, no solamente con Estados Unidos, que por supuesto es fundamental mantenerlo, sino con otros socios comerciales que permitan diversificar la fuente y los destinos de nuestras exportaciones. Entonces, esa confiabilidad que es fundamental en las relaciones diplomáticas y comerciales parte primero justamente de tener una política comercial de relaciones exteriores de largo aliento, que no sea una política única y exclusivamente de vaivenes de gobierno. Y ratifico, no es que cada gobierno no le pueda dar, si se quiere, el acento a esa política comercial, pero debe estar enmarcada dentro de una gran estrategia de largo plazo de cómo Colombia continúa profundizando esas relaciones diplomáticas y comerciales. También es fundamental recordar que la confiabilidad de un socio comercial y un socio diplomático parte también de la estabilidad económica. Y Colombia hoy en día está enfrentando un reto muy importante en el frente fiscal. Entonces, cuando algún país nuevo o digamos del cual ya somos socios comerciales ve a Colombia como un destino potencial de inversión, naturalmente la primera pregunta que se debe hacer es ¿qué tan sostenible es Colombia en materia de su crecimiento y en términos de su déficit fiscal? Entonces, si bien parecieran discusiones que son paralelas, realmente están íntimamente relacionadas. Colombia debe afrontar de manera clara y transparente el grave problema fiscal que está teniendo hoy en día. Ese va a ser, así como mencionaba anteriormente Andrés, que el próximo gobierno va a tener que inmediatamente hacer un plan de choque en términos de las relaciones diplomáticas y comerciales con los elementos que acaba de mencionar María Victoria. La otra tarea que va a tener que afrontar es un plan de ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque el ajuste fiscal es lo que le permite dar ese pilar de estabilidad económica al país. El otro pilar ya lo tenemos, que es un banco central, Banco de la República, con una independencia frente al gobierno y con un énfasis en la estabilidad económica. Eso, digamos, en el frente macro tradicional. Y el último componente que quisiera mencionar, Andrés, tiene que ver con instrumentos que hagan atractiva la inversión. Por ejemplo, ventanas únicas para la inversión extranjera directa, que permitan minimizar los tiempos y los trámites requeridos para que esas ideas de negocio que seguramente llegarán, porque Colombia sigue siendo un país tremendamente atractivo, se puedan materializar. Ahí también juega un rol muy importante la política tributaria. Colombia en las últimas 2 reformas ha aumentado sustancialmente el costo de hacer negocios en Colombia. Hoy en día, por ejemplo, Colombia tiene la 4ª tarifa de impuesto de renta para las empresas más alta del mundo, entre 225 países. No somos atractivos así. Si a usted le suma a eso los problemas desde el punto de vista de ausencia de monopolio en el uso de la fuerza, los problemas que tenemos con narcotráfico, naturalmente el atractivo relativo de Colombia hoy en día es mejor. Así que todo lo que podamos hacer para poder ser más atractivos en términos relativos, incluyendo el fortalecimiento en el frente fiscal y estas ventanas únicas que pueden ser claves para atraer nuevas inversiones, van a ser fundamentales. Ratifico, no es solamente la visión con Estados Unidos, sino una visión mucho más amplia y general de cómo fortalecemos esas relaciones comerciales y diplomáticas. Sí, aquí estamos viendo unos elementos comunes y al final, para ser un socio confiable, tenemos que hacer la tarea adentro también. Nosotros tenemos que encargarnos del problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el problema es nuestro, porque ese es el principal factor de la violencia que estamos viviendo no solo en los campos, sino en las ciudades. Aquí se traslada la guerra del control territorial, se traslada a las capitales también. Ese ejercicio de asumir también la responsabilidad fiscal también nos convierte en un socio confiable. Como primer elemento para garantizar una política de largo plazo y poder entrar realmente a plantear cuáles son ese tipo de nuevas doctrinas o nuevas partituras en ese nuevo cambio geopolítico que estamos viendo en relación con Estados Unidos. Pero quiero pasarle a usted la palabra, Jorge Hernando, para preguntarle, en medio de eso, existen los ruidos, y los ruidos es que existe el riesgo de que el tema con Estados Unidos se convierta
por el contrario, un tema de campaña, pero un tema de campaña anti-Estados Unidos. Porque uno empieza a ver algunas voces en este momento que intentan aprovechar esta situación y esa circunstancia para tratar de sacarle provecho con miras electorales. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso, Jorge Hernán? Es inevitable porque indudablemente que el actual gobierno quiere sacarle provecho a esta situación para hacer una mayor, digamos, andanada de populismo en ese discurso antiguo, anti-yanqui. Yo recuerdo, perdónenme que se los cuente anecdóticamente, en el año de 1999, acercándome a la Embajada de los Estados Unidos por la visa para ir en familia de Disney con mis hijos, con mi familia, y había un poco de demora. Cuando yo fui llamado en el turno, salía el representante Gustavo Petro. Y entonces yo dije, pero ¿cómo es la cosa? Si anoche él quemó la bandera de los Estados Unidos con los recibos de Codense en la Plaza de Bolívar. Y entonces entendí yo que una circunstancia era la que él utilizaba, y hablo simplemente para ejemplarizar lo que está ocurriendo ya como jefe de Estado, ese rechazo en su momento en una tarea de satanizar a los Estados Unidos y a sus políticas para sacarle réditos políticos internos. Pues creo que volvimos a un escenario muy parecido. Por eso no podemos nosotros incurrir en esa fragilidad, porque recuerde que el proceso político no es un proceso, digamos, de pensamiento, de movimiento de ideas, sino es más bien pasional. Cuando la gente va a las urnas, va movida por unos intereses, primero que todo, pasionales. Por supuesto que hay unos programas, hay unos esquemas de prioridades que presentan los candidatos que han identificado cuáles son los dolores prioritarios de los colombianos para atraer, por supuesto, un electorado, pero ahí no está operando esto, y más cuando hay una tensión de extremos y una extrema polarización de política que no va a ceder, al contrario, esa polarización es bien aprovechada por quienes en este momento pretenden mantener, por supuesto, un gobierno elegido bajo la misma orientación y la misma línea. Por eso también en eso hay que insertar digamos, esa temática de qué está ocurriendo en Colombia y qué nos va a ocurrir si tomamos un camino o el otro camino, qué nos va a llevar a pobreza o a prosperidad. Y aquí se ha planteado, no solamente tenemos nosotros ahora con esta experiencia de la certificación que mantener ese nexo, sino esta es una alerta que nos induce a llevar rápidamente la confección de unos nuevos caminos en materia comercial. Y por eso aparecen los BRICS en el caso de Brasil, y por eso aparece también ya Colombia anunciando que vamos a asociarnos con Turquía y con Indonesia y con Egipto. Es decir, pero nosotros tenemos otros mecanismos. El primero de ellos es nuestra integración regional. Si es que la globalización, o más bien estamos en un tramo de desglobalización, pues entonces yo entendería que el fortalecimiento, el momento histórico, económico y social es el de la integración, y esa integración se llama regionalización. Lo hicimos desde la CAN. En la pandemia, regentando esta institución, recuerdo que nosotros veníamos de unas exportaciones de 115.000 millones de dólares, y la CAN la convertimos, la CAN convertimos ese momento difícil de la sociedad, del mundo, de la pandemia, en una oportunidad para disminuir todos una serie de decisiones que significaban trabas en el comercio. Es decir, tomamos 32 decisiones de facilitación de comercio. Entonces estás diciendo, Luis Fernando, ojalá tuviéramos ventanilla única para todo. En tema energético es igual. Hoy una licencia energética tiene que pasar por 14 manos, mientras en los Estados Unidos se va a hacer una inversión de 550.000 millones de dólares en recomposición de redes y actualización y modernización. En Colombia tenemos 65 proyectos engavetados por falta de consulta previa y por falta, desde luego, de licencias ambientales que no han permitido que se desarrollen, y vamos rumbo a una amenaza de apagón, al menos de racionamiento, en cerca de 20 meses. De tal forma que hay más por hacer ahí. Si nosotros regionalizamos y hacemos del nearshoring, que además es el panel que continúa, y de esa relocalización una verdadera ventaja que la tenemos, porque tenemos commodities, porque tenemos una producción grande, porque tenemos una muy buena ubicación, porque tenemos unos grandes consumidores, porque además tenemos la vocación de poder vender más entre los nuestros y pensando en esa apertura de nuevos mercados que nos permitan entonces tener
una solidez económica que redunde, por supuesto, en más ingresos que le permitan a la sociedad mitigar estos efectos por los cuales hoy se está dejando manejar de una manera pasional en decisiones políticas y en decisiones electorales que nos pueden salir muy costosas, demasiado costosas. Colombia y la economía colombiana, la industria colombiana, el empresariado colombiano no aguantaría 4 años más. Es que lo que está ocurriendo en la salud está ocurriendo en el sector energético, está ocurriendo en el sector de la educación en, la universidad, en las universidades privadas, está ocurriendo en el sector transporte, que es gravísimo, y qué no decir del sector agropecuario, de tal forma que este es un tema en este momento ilímite para los colombianos. Nunca en la historia de la República había un momento, Colombia había habido un momento tan trascendental en la toma de decisión por cuenta y responsabilidad de cada colombiano en el próximo debate electoral como el que estamos viviendo, porque se trata de escoger una ruta o de volver a una senda de búsqueda de prosperidad para el bienestar general, o de seguir acabando con la institucionalidad, con la democracia, por supuesto con la economía, y crear un caos general que pareciera ser lo que quieren mantener, y desde luego en lo que todos estamos pendientes de que Colombia no incurra en esa senda que sería fatal. Por eso yo llamo que esto es una fatalidad. Muy bien, ya para terminar quiero hacerle una pregunta a los tres y voy a empezar con Luis Fernando, y tiene que ver con algo que también hemos planteado y se ha escuchado aquí en las intervenciones anteriores, y es, en una circunstancia tan distinta, nueva partitura, aquí hay que tratar entre todos de ver cómo se renueva ese consenso de una política exterior de largo plazo que sea común para todos, pensando en hacer la tarea interna para poder ser un buen socio comercial, no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo o de la región más cercana, que es lo que usted plantea, Jorge Hernando. Pero en medio de eso, ¿qué papel debería tener el empresariado? ¿Qué papel debería tener la sociedad civil? ¿Y qué se podría hacer como invitación y reflexión al respecto? Y empiezo con usted, Luis Fernando. Muy bien, Andrés, yo creo que esa es una pregunta muy de fondo, porque cuando hablábamos de la visión estratégica de largo plazo para la política exterior y la necesidad de tomar medidas que permitan resolver problemas en el frente económico y en particular en el frente fiscal, de pronto queda la sensación de que esta es una tarea única y exclusiva del gobierno. Pero realmente yo llamaría esto como una alianza público-privada, en donde tanto el gobierno, por supuesto, como determinante de esas políticas públicas de largo plazo, como el sector privado y todos los estamentos de la sociedad civil deben ser copartícipes de la definición estratégica en los diferentes frentes de la política pública. Colombia tiene afortunadamente un sector privado muy activo, unas organizaciones gremiales que han jugado un rol fundamental en mantener esa visión de largo plazo, en poder aportar constructivamente en las visiones y en las modificaciones a las políticas públicas. Y eso tiene que permanecer. Colombia debe, digamos, fortalecer, darle el respaldo institucional a los diferentes gremios, a las diferentes asociaciones de los estamentos de la sociedad civil que permitan justamente una construcción conjunta. Y si bien en el gobierno actual esta palabra de alianza público-privada no ha calado mucho, yo sí creo que es un ejemplo perfecto de cómo a través del diálogo constructivo el sector privado y el sector público pueden justamente construir de manera interesante para mejorar la política pública del país. María Victoria, ¿qué papel deben jugar los empresarios y la sociedad civil? Ya, listo. A ver, yo creo que yo le añadiría una palabra a la alianza que plantea Luis Fernando, que es la alianza público-privada comunitaria. ¿Por qué lo digo? Porque es que me parece que hay como dos versiones que están enfrentadas, que es un absurdo. O la alianza es con las comunidades, o la alianza del Estado es con las comunidades, o la alianza del Estado es con las empresas. No. Tenemos que trabajar, o sea, no hay posibilidad de que saquemos adelante estas regiones que están absolutamente cooptadas por grupos armados y atrapadas en economías ilegales si no hay una apuesta grande del sector empresarial. O sea, esto no es responsabilidad social empresarial, no. Son apuestas grandes, pero esas apuestas grandes el sector empresarial jamás las va a hacer a pérdida. Entonces,
¿Cómo podemos verdaderamente que haya una alianza con el Estado para poder subsanar o generar incentivos para que esto salga adelante? Pero si no se incluye a la comunidad y lo que está pasando, digamos, en términos del avance de las comunidades étnicas en relación con la visión de sus derechos, eso no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Eso no es porque regulemos mejor eso desafortunadamente no tiene, y esa es la única manera, es que hay que sentarse a hablar, y hay que sentarse a hablar desde una visión más horizontal. Entonces, y me parece que esos tres elementos tienen que hacer parte de la ecuación. El desarrollo territorial en estas regiones no se va a poder hacer sin el sector privado, pero tampoco se va a poder hacer en contra de visiones y aspiraciones de las comunidades. ¿Cómo hacemos eso? Esa es la cuadratura del círculo, pero ¿cómo podemos pensar, en lugar de seguir pensando cómo es que vamos a regular mejor la consulta previa, que décadas sin funcionar en este país y generando situaciones de confrontación territorial de las operaciones empresariales necesarias para esos territorios? O sea, en un absurdo total, porque ni rajan ni prestan el hacha en esta confrontación. ¿Y por qué no empezamos a pensar de verdad cuáles son las fórmulas para que esas comunidades verdaderamente usufructen de esas posibilidades? ¿Cómo se puede? Y hay modelos para hacerlo. Nosotros ahorita en la Fundación estamos impulsando un trabajo con los británicos alrededor de este tema, y hay posibilidades y muchas empresas interesadas que tienen proyectos de desarrollo de energías limpias, aunque llaman limpias, pero que tienen esos proyectos bloqueados, ¿sí? Absurdamente bloqueados, que quieren empezar a ensayar. Ok, ¿por qué no tratamos de encontrar una manera distinta de abordar a la comunidad y salirnos de esta locura transaccional que no le hace ni bien a lo que se necesita en territorio para desarrollarse y a las empresas, ni le hace bien a las comunidades? Jorge Hernando, entonces, ese rol del empresariado, de la sociedad civil en función de las relaciones con Estados Unidos. Tiene que cambiar en Colombia, tiene que ser un empresariado más comprometido, y lo digo con la experiencia que tengo de haber compartido, porque la sede de acá en Perú me permitía interlocutar permanentemente en mi oficio con el empresariado. Perú tiene 27 años de crisis, Andrés, 7 gobiernos, 6 presidentes en la cárcel, uno suicidado porque no quiso ir a la cárcel, no iba a la cárcel. Incluso la actual presidenta Vaticino también va a terminar con el mismo destino. Y nunca oí a ningún empresario y nunca oí a ningún gremio diciendo estamos en incertidumbre, la incertidumbre. Cuando yo llego a Colombia, a todos los empresarios, la primera frase es que la incertidumbre la creamos nosotros mismos. Es que tenemos que recordar que el aparato productivo de una sociedad no es su gobierno, es su sector privado, que es el que genera el dinero para pagar los impuestos y hacer los programas sociales, el que genera el empleo. Entonces, lo primero que yo recomendaría es un cambio de actitud de nuestro empresariado, que pase de ser ese empresariado pasivo, que generalmente esperaba que viniera el proceso electoral porque era de los políticos, a entender que ahora es una responsabilidad de los colombianos, incluidos ellos, desde luego también creando unas posturas que se acerquen a la tarea de lo social y no solamente en lo productivo, para que incluso no haya una segmentación social creándole un apartheid o un odio a los empresarios o a los industriales o a los ricos, porque todos somos iguales. Y eso genera que se cree ese binomio con una sociedad civil mucho más actuante y más participante. A esa sociedad civil no la podemos cambiar de un segundo a otro, porque aquí hay un tema cultural también, y están en las regiones esas pequeñas mafias actuando, y está la ilegalidad, y un elemento que no se ha mencionado en todo este panel, que es el de la corrupción rampante por todo lado, y que desde luego compromete tanto a la clase política,
a los gobiernos y al sector privado. De tal forma que aquí hay que crear un binomio, si no, no podemos caminar. El destino es el mismo. Sociedad civil y empresariado deben caminar en la misma ruta porque es la misma suerte la que nosotros estamos esperando que nos suceda. No puede ocurrir de otra manera, no puede haber un divorcio, no puede haber un camino separado, no son distintas las sendas hoy día. Y ese protagonismo más allá del despacho del tema industrial debe llegar también a la sociedad que está a su alrededor. Aquí en Colombia, uno de los patrocinadores de este foro hace una tarea social, o muchos hacen la tarea social, más allá de la responsabilidad social empresarial, que pareciera ser una obligación que se le puso a las empresas. Debe ser una actitud muy espontánea, no caritativa, pero sí de crear una actitud que genere confianza y al final ese es un factor que va a determinar el rumbo de los colombianos, el factor confianza. Y por supuesto esa unidad va a generar una solidez que va a permitir que los aspirantes interpreten el rumbo del país y que no sean los colombianos los que interpreten el discurso de un candidato o candidata, sino que es el candidato o la candidata el que interprete la necesidad de los colombianos todos unidos, empresarios y sociedad civil. Y por supuesto sociedad civil, Andrés, tiene muchas composiciones, enormes composiciones, con diferencias culturales, una la de la costa norte, la de la costa pacífica, la del interior, en fin, lo que tenemos y que desde luego tenemos también la necesidad de crear esa unidad para que no haya esas tensiones y esa dispersión que nos va a permitir desde luego en la división que aquí la anarquía reina. Bueno, terminamos con esa reflexión, una reflexión muy importante. El tema de las relaciones con Estados Unidos sí pasa por el Poder Ejecutivo, pasa por el gobierno, pero también debe pasar por una actitud más proactiva de esa alianza público-privada o alianza público-privada comunitaria, ese rol más concreto y más activo del empresariado, asumiendo que lo que se tome como decisión tiene que ver con su futuro y tiene que ver con todos nosotros. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.